La pregunta es, bien, ¿cuál es la iglesia evangélica que preserva fielmente la doctrina cristiana? ¿Cuál es? ¿Es la doctrina del pastor pentecostal que anda con banderas de Israel y demás, debatiendo con otros protestantes, como el metodista Edgar Pacheco o como el bautista Cristian Veloso, una combinación fantástica? ¿Cristian Izquierdo? Entonces, ¿quién es el que sostiene la doctrina correcta? ¿Es Edgar Pacheco? ¿Es Cristian Izquierdo? ¿Es Carlitos Veloz? ¿Es el pastor Cristian Villamizar? ¿Es el pastor Eduardo Gutiérrez? ¿Son los luteranos? ¿Son los anglicanos? Ahora vieron de que los anglicanos tienen a una arzobispa. ¿Quién es el que tiene esa? Para. ¿Querés aprender apologética de la buena, de buen nivel? Buena apologética católica, yo tengo una buena recomendación para vos. Fíjate en el comentario fijado en la cajita de comentarios, DASAM Escuela de Apologética. Ahí vas a aprender muy bien a defender tu fe como católico. Defenderla ante los ataques de los testigos de Jehová, mormones, protestantes, ateos, agnósticos, gente que cree en el monstruo del espagueti volador, lo que sea. Anotate, métete ahí y después contame. Seguimos con el video. ¿Cuál es aquella que preserva fielmente la doctrina de Cristo? ¿Es la Iglesia Católica o es el mundo evangélico? Usted Ya va a te lo contesté. sostener, sí, pero estoy poniendo en contexto para que la gente entienda. Usted va a sostener de que es el mundo evangélico. Yo voy a sostener que es la Iglesia Católica. Perfecto. Lo escucho, pastor. Ok, Santi. Entonces hago mi primera pregunta, ¿no? Bueno, según la Iglesia Católica y según Santi, es la Iglesia Católica la que preserva la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Entonces a mí me gustaría, Santi, que usted nos mostrase acá, puede ser en la Biblia o en los primeros siglos, no sé, ¿dónde enseña la escritura o dónde enseña la iglesia de los primeros siglos a rezar el rosario, a, el- a creer en un purgatorio, a cargar imágenes? ¿Dónde, Santi? Para yo ver, porque yo eso lo veo en su iglesia, ¿no? En la iglesia católica. Me gustaría ver eso también, si eso viene de Cristo o eso fue algo posterior. Adelante, Santi. Ok. Bueno, bien. Número uno, cargar imágenes no es doctrina católica. Cargar imágenes es una devoción popular que tiene un fundamento en la doctrina católica, pero por sí mismo el cargar una imagen no es una doctrina católica. ¿Se entiende? Ahora, ¿dónde se encuentra su fundamento? Bueno, en las peregrinaciones que mismo en el Antiguo Testamento podemos divisar, podemos dilucidar, perdón. En el Antiguo Testamento habían procesiones que se llevaban a cabo en la que los israelitas, el pueblo en ese momento del Señor, cargaban al Arca de la Alianza. Arca de la Alianza que en la tapa o en el propiciatorio tenía tallado querubines. Por ende, el portar imágenes es bíblico. Sí, es bíblico. Y lo podemos encontrar como fundamento en la escritura. Ahora, reitero, pastor, no es una doctrina católica. Ahí tiene que saber diferenciar y hablar con propiedad. No es doctrina católica, es una devoción popular que está legitimada por la fe católica y a su vez por la Sagrada Escritura, que es católica. Por otro lado, el purgatorio. ¿El purgatorio se encuentra en la Sagrada Escritura? Sí, claro que sí, en varios pasajes, como en el Evangelio de San Mateo, como en Primera de Corintios, como así también en pasajes como los que menciona el libro de los Macabeos que ustedes quitaron de la Sagrada Escritura. Eh, Obviamente no me da el tiempo para desarrollar cada uno de estos puntos, pero se encuentran en la escritura, sí, se encuentran en el pasado católico, en la tradición, sí, claro que sí. Número tres, el rosario. No, los apóstoles no rezaban el rosario, pero es que eso nunca la iglesia católica lo dijo. La iglesia católica jamás dijo que los apóstoles rezaban el rosario, porque el rosario en el tiempo de los apóstoles no existía. Ahora, lo que el pastor tiene que aprender es que se tiene que identificar el fundamento de una devoción, el fundamento doctrinal de una devoción. Y el fundamento está en la intercesión de los santos y en el lugar de la Virgen María. ¿La Virgen María es Madre de Dios que intercede por nosotros? Sí. ¿Tenemos forma de justificarlo bíblicamente? Sí. Y no solamente a través de la Biblia, sino a través de la historia de la Santi, Iglesia Santi, Católica. disculpe que le interrumpa, solamente un momentico, espéreme un momentico, ya vuelvo, espéreme un momentico, ya va.
Ok. ¿Qué hubo, Santi? Disculpe ahí la tardanza. No tiene por qué, no tiene por qué. Entonces, para ir cerrando, entonces, Ajá. no solamente encontramos su justificación en el fundamento de lo que se cree en la práctica del rezar el rosario en las escrituras, sino también en la tradición católica, en la historia de la Iglesia Católica, y podríamos hacer referencia a testimonios como el de a mediados del siglo III, los cristianos pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen María, 1200 años y quizás más antes que surgiera el protestantismo y sus doctrinas. Por ende, yo creo que hay bastante fundamento. Ahora, obviamente no tengo el tiempo para desarrollar minuciosamente cada uno de estos puntos, porque la idea es que sea un diálogo ida y vuelta y que yo no monopolice la palabra. Por eso yo solamente, pastor, le voy a pedir una sola cosa. No voy a andar como usted disparando para varios lados al mismo tiempo con el objetivo de no tener el tiempo para cubrir cada uno de los puntos señalados. Yo solamente le voy a pedir uno. ¿Me puede justificar por medio de la Biblia la doctrina de sola escritura? Recordando que sola escritura. Santi, está bien, yo le voy a contestar eso, pero permítame responderle a lo que usted acaba de No, decir, no, ¿sí? está bien, pero tranquilo, no lo voy a interrumpir, pastor, pero yo no lo voy a, pero no lo voy a interrumpir, pero no lo voy a interrumpir. Quédese tranquilo, pastor, que no lo voy a interrumpir, no se ponga nervioso. Lo que pasa es No, que, no estoy nervioso. como, Está muy fácil este diálogo. está bien, está bien, está bien. Dale, dale. Ok. La gracia que Dios le ha concedido para hacerlo tan inteligente. Ahora, No, no recordemos, soy tan pero inteligente. al Solo final, que usted me pero pone pastor, fácil, Santi. con todo respeto, pastor, usted tenía miedo que yo lo interrumpa, pero el que me está interrumpiendo desde el principio es usted. No, Santi, mire, fíjese que lo escuché 5 minutos y no lo interrumpí. Pero, pastor, primero, interrumpió mi discurso al irse y cortarme en la mitad del argumento. Número dos, Mire, estoy Santi. otra vez Le estoy interrumpiéndome, diciendo, pastor. Por pero favor, deje de interrumpirme. Está bien, ya me pidió disculpas. Las disculpas solo sirven a aquellos que las hacen, que las dan, ¿no? No a otro. Bueno, entonces, para recapitular, eh, recordemos que lo que estamos charlando, pastor, es quién ha preservado mejor la doctrina fielmente cristiana. El fundamento de la teología cristiana evangélica es la sola escritura. Es lo que justifica las interpretaciones que usted, como muchos otros ministros evangélicos, profesan. Por ende, yo no le voy a pedir otra cosa más que la sola escritura, porque si la sola escritura es doctrina de Cristo, bueno, claro, usted tiene un punto a favor. Ahora, si no lo es, ni de él, ni de los apóstoles, ahí está en un grave problema. Entonces, por último, doctrina de sola escritura, ¿qué es? Que solo la Biblia es autoridad infalible en materia de fe y moral. Eso es doctrina de sola escritura. Eso quiero que me lo pruebe bíblicamente, por favor. ok. 6 minutos le escuché sin Está bien, está bien, está interrumpir. bien. Está bien. No, sin interrumpir, sí, sí, sí. Interrumpiendo, ¿no? Pero No, bueno, la está bien. interrupción fue porque llegó un vecino. Ok, Está pero bien. voy a responder. Como pudieron observar, estimados hermanos y amigos que están viendo compartir este diálogo, Santi busca justificar el cargar imágenes, la práctica católica, porque esta práctica no está dentro de la iglesia evangélica, devocional y como le quiera llamar, pero él busca justificar la práctica de cargar imágenes con que en el Antiguo Testamento los judíos cargaban el arca del pacto. Algo totalmente anacrónico, porque la pregunta es, la conversación acá es cuál iglesia preserva la doctrina de Cristo. Y Santi tendría que mostrarme a Cristo o a los apóstoles cargando muñecos o a los apóstoles enseñando el cargar imágenes. Y eso no está en la Sagrada Escritura. Cristo no lo enseñó, no lo enseñaron los apóstoles. Por lo tanto, el justificarse de esa manera, con todo respeto, amigo Santi, es súper anacrónico.
En cuanto al purgatorio, estos textos están súper trilladísimos. Estos textos en nada avalan el purgatorio. Primera de Corintios 3:15, Macabeos, que por cierto, Macabeos, lo que se habla acá es que se busca sacar a la gente de un pecado cometido, que es idolatría, algo que la Iglesia Católica, el Catecismo de la Iglesia Católica enseña que por ese pecado es un pecado de muerte y las personas que mueren en idolatría no van al purgatorio, van al infierno. Pero siguiendo el punto, fíjese que Santi nuevamente erra en el segundo ejemplo que yo le mostré. Y el tercer ejemplo le dije, rezaron el rosario en la época de Jesucristo para yo hallar esa distinción, esa unidad entre el catolicismo romano de hoy en día y el cristianismo primitivo. Pero no existe ningún cristiano en los primeros siglos rezó el rosario. Pablo no rezó el rosario, Juan no rezó el rosario, el apóstol Pablo no rezó el rosario, Jesucristo no enseñó nunca a rezar el rosario. Por lo tanto, aunque sea una práctica devocional, es una práctica católica romana que haya su asedero en el catolicismo romano y que nosotros los evangélicos no practicamos nada de eso. Sin embargo, el catolicismo romano promueve el rendir culto a las imágenes, encargar imágenes. El catolicismo romano promueve en su práctica total lo que es el purgatorio, rezo, misa y todo esto para sacar las ánimas de pena y llevarla a descansar. Y el catolicismo romano también promueve el rezo del rosario, ¿no? Pero mire la justificación en cuanto al rosario. No, es que en el siglo III hubo alguien que le pidió intercesión a la Virgen María y un documento allá. Eso no justifica una práctica, Santi. Con todo respeto que usted se me merece, pero usted tiene que mostrar ahorita, aquí, tiene que demostrarnos a nosotros que los primeros cristianos, esos cristianos de los primeros siglos rezaban el rosario, hacían misa para sacar las penas, las almas del purgatorio y que cargaban imágenes, rezaban a las imágenes, tenían la iconografía para rendirles culto a esas imágenes, cosa que sí hace el catolicismo romano y que el cristianismo evangélico no hace. Y lo digo del respeto y todo, pero es que, como yo veo, si el apóstol Pablo apareciese esta época y viese lo que hace el catolicismo romano, diría, ya va, pero esto no es el cristianismo. Entonces, esa es la identificación que usted tiene que mostrar, Santi. Yo no la tengo que mostrar. ¿Por qué? Porque si usted me dice, ¿qué hacen los evangélicos? Yo le digo, bueno, los evangélicos leemos la Biblia, oramos y cantamos himnos. Eso es lo que hacían los cristianos de los primeros siglos. Mientras que usted tiene que demostrarme, aquí la carga de la prueba completa suya. Usted tiene que demostrarme un cristiano de los primeros siglos rezando el rosario, un cristiano de los primeros siglos rindiendo culto a las imágenes, un cristiano de los primeros siglos orando por los muertos para sacarlos de pena y llevarlos a descansar. Cosa que no aparece por ningún lado, Santi. Bueno, Adelante. bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, como ustedes podrán ver, el pastor lo único que puede llegar a intentar hacer es poner en tela de juicio algunas prácticas de los católicos sin discutir de fondo la doctrina, que en definitiva es el tema a charlar, como si también no pretende responder las preguntas que nosotros le hacemos. Fíjense que yo solamente hice una pregunta e independientemente de lo que tarde este diálogo, él en ningún momento va a responder esta pregunta porque no lo puede hacer. A ver, número uno, es cierto, los apóstoles no rezaron el rosario, pero es que la Iglesia Católica no sostiene que los apóstoles hayan rezado el rosario. Acá el pastor lo que está haciendo es engañar a algunos pobres ignorantes, con todo respeto a la gente que lo sigue o que opina como él, es engañar a unos pobres ignorantes porque, en definitiva, esto no es argumentar, esto es cometer una falacia, es un error en el razonamiento. El pastor me pide que yo dé un ejemplo de los apóstoles rezando el rosario para justificar mi fe como católico. Pero el problema es que nosotros los católicos no sostenemos que los apóstoles hayan rezado el rosario. Por ende, es caer en una falacia de hombre de paja. Esta es una clase de sofisma que utilizan aquellos que intentan justificar lo injustificable. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no tienen forma de dialogar honestamente de manera teológica, bíblica, sino que a través de muñecos de pajas pretenden confundir a los incautos, a los ignorantes, a los que quizás no reflexionaron honestamente respecto a la fe cristiana, para seguir trayendo gente
agua a su molino, ¿no es cierto? Entonces, número uno, eso es una falacia. Él no está argumentando, él está cayendo en una falacia de hombre de paja, sino que muestre en donde la Iglesia Católica enseña que rezar el rosario es algo que hayan hecho los católicos. Si la Iglesia Católica enseñara eso, los apóstoles, perdón, si la Iglesia Católica enseñara de que los apóstoles rezaron el rosario, claro, él me tendría que pedir evidencia, pero no es lo que enseña la Iglesia Católica. Número uno. Número dos, dice, los apóstoles no cargaron imágenes. Ok, y, o sea, nuevamente, no está atacando una doctrina, está atacando una práctica, una devoción católica, que está justificada en doctrina católica, que puede ser demostrada no solamente con la Biblia, sino con la tradición, cosa que ellos no tienen. Ahora, yo no tengo por qué mostrar a un apóstol cargando una imagen. ¿Por qué? Porque nuevamente la Iglesia Católica no enseña que los apóstoles cargaban imágenes. Eso no significa que el hecho de en una devoción, en una práctica de una devoción católica, no se pueda cargar imágenes. Que los apóstoles no lo hayan hecho no significa que no pueda hacerse. ¿Por qué? Porque hay una justificación teológica de fondo que tiene que ver con la imagen, que tiene que ver con la encarnación, que tiene que ver con la realidad de la Iglesia, que tiene que ver con la comunión de los santos. Entonces, nuevamente acá el pastor, de forma como si fuese un sofista, está nuevamente tratando de argumentar a partir de falacias. Otra vez, un hombre de paja. Por otro lado dice, nosotros los evangélicos leemos la Biblia, oramos, cantamos himnos. Yo me pregunto al pastor que es pentecostal si también los apóstoles remolineaban, ¿no? Porque es muy gracioso la forma en la que ellos expresan su fe. Pero bueno, no importa. Eso no es un argumento a favor, es simplemente un toque de humor a este diálogo. Entonces, acá hay dos problemas. Número uno, reitero, el pastor no va a responder en ningún momento la doctrina de sola escritura en la Biblia. Ahora recuerden, el pastor, hay una acusación que le hace a los católicos, y es que las doctrinas que nosotros creemos y profesamos no se encuentran en la Biblia. Y esto para él y para el resto de los evangélicos es un profundo error, porque necesariamente toda doctrina que se profesa tiene que estar justificada en la Sagrada Escritura. Esa va a ser la posición de él, ¿está bien? ¿Por qué? Porque él es evangélico y es sola Escritura. Ahora, la sola Escritura es una doctrina, ¿está bien? Y es una doctrina que dice lo siguiente: solamente la Biblia es autoridad infalible. Bien, esa doctrina él no la puede demostrar con la Biblia y no lo va a hacer en ningún momento. Va a apelar a ciertos textos que después, cuando él los cite, lo vamos a leer detenidamente y van a ver de que no tiene nada que ver con sola escritura. Ahora, número uno es eso, ese es el gran problema. Número dos, la pregunta es, bien, ¿cuál es la iglesia evangélica que preserva fielmente la doctrina cristiana? ¿Cuál es? Es la doctrina del pastor pentecostal que anda con banderas de Israel y demás, debatiendo con otros protestantes, como el metodista Edgar Pacheco o como el bautista Cristian Veloso, una combinación fantástica. Cristian Izquierdo. Entonces, ¿quién es el que sostiene la doctrina correcta? ¿Es Edgar Pacheco? ¿Es Cristian Izquierdo? ¿Es Carlitos Veloz? ¿Es el pastor Cristian Villamizar? ¿Es el pastor Eduardo Gutiérrez? Son los luteranos, son los anglicanos. Ahora vieron de que los anglicanos tienen a una arzobispa. ¿Quién es el que tiene esa? Porque hablar del mundo evangélico en términos generalizados tiende al error y el pastor se vale de esa ambigüedad para confundir a la gente que lo sigue. Claro, el mundo evangélico parece ser así como que un corpus de personas que sostienen las mismas doctrinas, y no es así. Entonces, ¿quién es el que guarda correctamente la doctrina de Cristo? ¿Es el pastor que anda debatiendo con Pacheco? ¿Es el pastor que anda debatiendo con Cristian Izquierdo? ¿Quién es el que sostiene esa verdadera doctrina? Porque si no es la Iglesia Católica, díganmelo, ofrézcanme buenas razones para creer en ello, y nosotros los católicos, como somos amantes de la verdad, evidentemente lo consideraríamos. Sí, pastor, lo escucho. Ok, fíjense algo muy importante. Las personas que están viendo esto, yo sé que no son tontas. Y fíjense que Santi ha evadido en todo este diálogo el que yo le he presentado que él debe demostrar
la iglesia de él, porque la iglesia de él es la que viene de Cristo y preserva la doctrina de Cristo, donde Cristo enseñó a rezar el rosario, a rendirle culto a las imágenes, a todo este tipo de cosas, no lo va a decir. ¿Sabe por qué? Porque no existe en la Sagrada Escritura nada de eso. Por lo tanto, él dice entonces, no, es que el pastor lo que está atacando son prácticas de la iglesia. Ajá, pero entonces se supone que yo practico lo que creo. Entonces él viene a decir que, ya va, pastor, eso son prácticas. Nosotros podemos hacer todo ese tipo de prácticas, no hay ningún problema. No importa que no esté en la escritura, pastor, pero nosotros rezamos el rosario, cargamos imágenes, les prendemos velas, le tenemos una devoción, creemos que esas imágenes nos defienden y todo eso, pero eso no está en la Biblia, pastor, pero no diga eso. Para ocultar esto, entonces él hace un ataque ad hominem a mi persona y me trata de que yo engaño a los incautos. No, es que el pastor engaña a los incautos. No, no, mire, quien realmente se está viendo aquí delante de todo este público como un engañador es usted. Porque usted no está demostrando en ningún momento que sus prácticas hay en su hacedero en la Sagrada Escritura, o al menos en la tradición temprana. Ni siquiera eso, porque usted pudo haberme sacado, no, mire por acá, sí, tenemos a Clemente, tenemos a Hipólito aquí rezando el rosario, tenemos aquí qué sé yo, a Cirilo cargando imágenes, diciendo que no lo encontré. Entonces, se viene a la hominen a atacarme a mí, a decir que yo ando con falacias, que yo ando engañando a indoctos. No, bien, ahorita, y puede apagar el micrófono ahí que hay una bulla, Santi, porfa. Sí, perdón. Dale, gracias. Entonces viene a decir acá que yo engaño a los incautos. No, es la única persona que aquí está engañando y que no está mostrando de dónde vienen sus prácticas es Santi. Con todo respeto, yo le puedo decir. Él me dice que, a ver, que es práctica y no es doctrina. Entonces, son prácticas de la Iglesia Católica, pero no son doctrinas. Entonces, a ver, señores que están viendo esto, entonces no se reza más el rosario porque es solamente una práctica devocional. No, esto lo promueve la Iglesia Católica, lo enseña la Iglesia Católica y nunca ni Jesús, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, en todo el Nuevo Testamento nunca se enseña eso. Nunca en el Nuevo Testamento Jesús nunca enseñó no, vamos a hacer aquí una misa por los muertos para sacarlo de pena y llevarlo a descansar. Eso no aparece en la Escritura. Nunca aparece en la Escritura y ustedes van a ver que Santiago va a evadir este tema en toda esta conversación y él me va a atacar a mí de engañador, que los pastores, porque no tiene para dónde correr. ¿Por qué? Porque su iglesia, que él quiere hallar los vestigios de su iglesia en la iglesia primitiva, no aparece en la iglesia primitiva. Ahora, dice él en una manera de chiste, dice, ¿a dónde aparecen remolineando aquí los apóstoles? Bueno, quiero que sepa que yo soy parte del el pentecostalismo clásico, Santi, así que bueno, con todo respeto, bueno. Él dice que yo no voy a abordar aquí el tema de la sola escritura. Yo estoy esperando, mire, yo estoy esperando a que Santi nos muestre en las escrituras ese tipo de prácticas y pasamos a la sola escritura. Bien, yo no tengo ningún problema, se lo pruebo aquí, se lo repruebo, la sola escritura. Pero Santi, estamos esperando por usted, su público está esperando por usted y lamentablemente están viendo que usted lo que está tirando es cortinas de humo. Luego dice, ¿quién preserva la doctrina correcta? Porque ahí estaba el pastor debatiendo con Pacheco. Mire la riqueza que hay dentro del cristianismo evangélico y nosotros sí aceptamos la diversidad que hay dentro del pueblo evangélico. Y es una riqueza, una bendición dentro del cristianismo evangélico que haya esa diversidad. Cosa que ustedes no aceptan, las divisiones tan terribles que hay dentro del catolicismo romano. Porque déjenme decirle que al decir ese chistecito de remolineando, usted está ahorita metiéndose con los carismáticos católicos que remolinean, le cuento que los carismáticos católicos remolinean. Y bueno, usted está haciendo esa aseveración en manera de chiste, pero vamos a pasarlo por chiste. Entonces tendría que decirnos quién preserva la fe correcta, si los ortodoxos, si los coptos, quién preserva la fe verdadera, si los lefebristas, si los sedevacantistas. Entonces todas estas divisiones que hay dentro del catolicismo romano, no las toquemos. No digamos nada para que se diga que nosotros somos una sola doctrina. No es cierto, Santiago, ya nadie se cree ese engaño.
Ya nadie se cree eso de que el catolicismo romano es una sola doctrina, una sola iglesia. No, están divididos, están divididos. Muchísima gente lo sabe y la gente se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque lamentablemente, sí, voy redondeando la idea. Estoy usando el mismo tiempo que usted usó para no pasarme y no tener monopolio. En tal sentido, sí, aquí llevo el tiempo que usted usó y el que yo estoy No, usando. usted arrancó ahí 35 y estamos ahí 41, pastor. Pero todo bien, cierre, no hay problema. Bueno, aquí llevo el cronómetro de todos modos. Mire, como pudieron ver, Santi no hará más acá, sino que atacar mi persona. Hacer ad hominem. Lo van a ver en todo este diálogo. No, que engaña, que todo ese tipo de tonterías. Pero Santi hoy no nos va a poder probar que el catolicismo romano, las prácticas del catolicismo romano, hayan su asedero en la Biblia y y en el cristianismo del primer siglo. Adelante. Bien, muchas gracias, pastor. Nuevamente, vio cómo concluyó la práctica del catolicismo romano. Es justamente lo que le estoy señalando. En cuanto a la práctica, eso puede sufrir alteraciones, variar. ¿Por qué? Porque el catolicismo tiene 2000 años de existencia y la práctica, la devoción cristiana católica se ve afectada por momentos en la historia, por la cultura en la que se encuentra. Por eso es que hay diferentes devociones, diferentes prácticas, forma de practicar, pero la fe es la misma. Entonces, reitero, lo que yo tengo que, o debería probar si es que me lo pide, es el fundamento del por qué es que se hace lo que se hace, no lo que se hace, porque esto es una falacia, el pretender que los apóstoles hagan o vivan la fe en cuanto a devoción de la misma manera que los occidentales del siglo XXI. Eso es una falacia, pastor. Y lamento mucho la gente que congrega con usted que no se dé cuenta de eso, porque es un gran engaño por parte suyo. Ahora, eh, a ver, usted dice de que nuestra fe es injustificable, ya sea por la Biblia o por la tradición. Bueno, por la Biblia le mencioné de forma superficial al pasar varios pasajes bíblicos, pero, o referencias bíblicas, mejor dicho, pero en cuanto a la tradición, fíjese cómo sus propias palabras, al usted decir algo sin pensar, le juega en contra. Usted me dijo de que yo tenía que justificar mi fe como católico a través de, entre otras cosas, la tradición temprana. Fueron justo las palabras que usted empleó, pero su anticatolicismo no le permite ver con claridad y por eso emplea palabras y usa referencias que terminan siendo en su contra. Usted habló de la tradición temprana y cómo yo tengo que emplear tradición temprana para justificar lo que creo. Y cuando habló de tradición temprana, apeló a varios ejemplos. Ejemplos como el de Clemente y el de Cirilo de Jerusalén. Llamativamente, Cirilo de Jerusalén es del siglo IV. Por ende, para usted, tradición temprana podría ser considerada hasta el siglo IV. El tema es que hay una oración, un rezo a la Virgen María de mediados del siglo III, casi 150 años antes de Cirilo de Jerusalén, lo que usted considera tradición temprana. Es la oración bajo tu amparo, de mediados de más o menos el siglo III, años 250. Por ende, bajo ese criterio, esta práctica cristiana, católica evidentemente, es tradición temprana. ¿Y qué es lo que estaban haciendo los cristianos primitivos bajo su propio criterio de tradición temprana? Es pedir que la Virgen interceda ante Jesucristo por nosotros. Entonces, pastor, esto es lo que causa el anticatolicismo, que usted no se dé cuenta de las palabras que emplea y sus argumentos en un diálogo con un católico, con el objetivo simplemente de fenestrar contra la iglesia, de refutar a la iglesia católica y demás, dice cosas que le terminan jugando en contra y no se da cuenta de ellas. Entonces, espero que corrija esto, pastor. Deje de odiar que no lo deja pensar con claridad. Por otro lado, pastor, me llama poderosamente la atención que las grandes divisiones dentro del mundo evangélico le llame de forma positiva riqueza, diversidad, bendición de esta diversidad. Bueno, esta diversidad es la que
referentes de la apologética protestante en la actualidad en redes sociales le permite decirle a usted que usted es un hereje. Hay referentes protestantes que usted sabe, pastor, con los que ha debatido, referentes protestantes que por causa de esta diversidad de ideas a usted lo tienen como un hereje, ¿o no? Usted sabe, pastor, que usted ha debatido con referentes protestantes que lo tienen como un hereje a causa de esta gran diversidad y riqueza de la interpretación cristiana evangélica. Entonces, pastor, yo no llamaría esta clase de división una bendición por parte de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo oró en el Evangelio de San Juan, queda registrado por la unidad de la iglesia, que seamos uno. ¿Y uno en qué sentido? No en el sentido en el que lo son los evangélicos, que unos se llaman herejes a otros, sino en un sentido doctrinal, que sean uno en un sentido doctrinal. Por ende, estas divisiones doctrinales no pueden ser bajo ninguna manera una bendición por parte de Dios. ¿Se entiende? Por otro lado, y con esto ya cierro, dice, ustedes también están divididos, ¿no ven que hay lefebristas, sedevacantes, están los ortodoxos? Bueno, pastor, nuevamente intentando engañar a la gente. Nosotros en la Iglesia Católica no utilizamos la terminología evangélica para referirnos a sí divisiones que hay, divisiones internas que atentan contra la unidad por causa de la rebeldía de ciertos grupos y no someterse a la doctrina de la Iglesia Católica, porque la doctrina de la Iglesia Católica es una y está explicitada. Todo aquel que no se sujeta a esta doctrina formal y vinculante está en rebeldía contra la Iglesia, llámese como se llame el grupo. En cambio, ustedes no tienen una doctrina, pastor. Todos ustedes se creen que son legítimos intérpretes y por eso es que surgen denominaciones. Todas las denominaciones se creen que de forma legítima interpretan con la guía del Espíritu Santo la Biblia contradiciendo unas con otras. En el mundo católico no existe tal cosa como denominaciones. Hay una sola fe católica y está bien explicitada. Podemos leer el catecismo si usted quiere, que es vinculante para todos los católicos. El que se opone a la doctrina católica es un rebelde. ¿Hay una división de hecho? Sí, claro. Cuando hablamos, por dar un ejemplo, de los lefebristas, hay una división de hecho. Pero esto no quiere decir que hay diferentes denominaciones con diferentes doctrinas. Hay una doctrina. Se es fiel a ella o se es rebelde a ella. Pero hay una doctrina. Y todos los católicos vamos a decir lo mismo. En cambio, ustedes a esta división le llaman riqueza, bendición. Somos muy distintos, pastor. Por supuesto que somos muy distintos. Mire, voy a comenzar con lo que usted cerró. Por último, pastor, lo último. Estoy esperando el texto bíblico de la sola escritura, nada más. Dale, Santi. Como pudieron ver, Santi no va a hablar de la pregunta que yo le hice. Porque, repito, eso no está en la escritura, eso no está en ningún lado. Pero él dice, cerrando ahorita, dice, pero nosotros tenemos una sola doctrina. Una sola doctrina que no tiene asidero en las Sagradas Escrituras. Una sola doctrina que no viene de Cristo. Pero dice, no, para ser un verdadero cristiano hay que resguardar la doctrina de Cristo. Era lo que él estaba diciendo antes que yo subiera. Pero ellos no resguardan nada, resguardan la doctrina de su propia iglesia. Eso sí, mas no la de Cristo. Dijo Santi comenzando, dice que la devoción se ve afectada por los años, por la fe. Entonces vemos que la doctrina y la devoción católica es como una especie de plastilina que se puede malear a como la gente lo quiera hacer y como se puede hacer en las épocas. La gente puede creer en lo que le dé la real voluntad y no en las Sagradas Escrituras. A diferencia del cristiano evangélico, el cristiano evangélico se somete a la palabra de nuestro Dios. Pero mire lo que dice otra vez Santi atacando, dice, lamento que la gente que se congrega con usted, porque son engañados, como les dije, pilas, cuando la gente empieza a hacer ad hominem es porque ya no tienen argumentos, porque se ven mal, entonces lo que les queda es atacar a la otra persona. Dice Santiago, la tradición temprana, sí, yo hablé de la tradición temprana. Y es que, a ver, porque es que el catolicismo romano apela a la tradición la tradición, y allí no está el rezar el rosario en los primeros 3 siglos. Entonces él utiliza algo que, mire, me dio risa, me aguanté la risa, Santi. Entonces él utiliza una oración
muy antigua. ¿Cómo es que dice Santi? ¿Cómo es que es el nombre? Bajo tu amparo es el Bajo tu título. amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecie la súplica que te presentamos este día. Ok, esa oración, entonces él dice, ahí está. Si esa oración aparece en la historia, entonces está legitimado el rezar el rosario. No, Santi, usted tiene que demostrar que la Biblia o que los primeros cristianos rezaban el rosario, cosa que no lo va a poder probar. Lo mejor sería que usted a su público le dijera, mire, ¿saben qué? No lo puedo probar. De verdad que no se encuentra en la Biblia, no se encuentra en los primeros siglos y listo. Y aquí estaríamos bien claros todos de que ustedes no recuerdan ninguna doctrina de Cristo, sino la doctrina que se inventan a través de los siglos, así como una plastilina. Pero dice el que yo tengo un anticatolicismo. No, de hecho su canal y su enseñanza son antievangélicas. Yo no estoy acá atacando al catolicismo romano, yo estoy haciéndole una pregunta a un apologista, a un youtuber católico, y este youtuber simplemente me la está evadiendo. Yo no estoy atacando en este momento nada, simplemente estoy esperando que usted me responda y no me lo va a hacer porque no va a poder, pues. Entonces él dice, no, pero pastor, usted ha debatido con algunos referentes del cristianismo evangélico y a usted lo han llamado hereje. A ver, yo dije, y lo vuelvo a repetir, que es una bendición la diversidad que hay en el cuerpo de Cristo, porque en cualquier cuerpo las manos no pueden ser pies, los pies no pueden ser manos, mañana no puede decir el estómago, yo quiero ser cabeza, ni la cabeza puede ser estómago. Por eso hay diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Pero el catolicismo romano no quiere hacer ver como que ellos son una sola estructura monolítica, algo que es totalmente, bueno, eso se lo creen algunas personas fanáticas, solamente ellos, pero la mayoría de la gente sabe cómo está dividido el catolicismo romano hoy en día. Eh, Dice Santiago que sí, hay rebeldía en algunos grupos. Bueno, todo lo que se coloque en contra del catolicismo romano, ustedes le van a llamar rebelde, incluso anatema, según su doctrina. Anatemizan a cualquiera que no crea sus doctrinas. Pero es que si ustedes ven, los ortodoxos también anatemizan a los católicos. Entonces esto es una locura, ¿no? Eso es una locura total. Entonces yo soy el anticatólico. Oye, pastor, es que usted tiene una postura anticatólica. No, Santi, yo estoy esperando acá porque usted dijo que, o usted enseña que su iglesia tiene la doctrina de Cristo y que se puede hallar la doctrina de Cristo en su iglesia y que ustedes resguardan esa doctrina. Yo estoy esperando, Santi, que me muestre aquí, porque supongamos que yo me quisiera ser católico y yo digo, bueno, yo quiero ser católico, quiero hallar el origen de las prácticas católicas en la Biblia. A ver, bueno, pastor, tiene que rezar el rosario todos los días. Ajá, bueno, vamos a rezar el rosario. ¿Dónde está eso? ¿Dónde conseguimos eso? No aparece. Ajá, yo quiero ser católico, pero resulta de que me dice algún católico, bueno, pastor, vamos a pagar aquí unas promesas en devoción a San Cirilo, a San, qué sé yo, a San Cudo y a San Cocho. Y vamos a pagarle una promesa todos de rodillas y vamos y le oramos a esa imagen. Y yo, ajá, pero eso, ¿dónde lo hizo Cristo? ¿Dónde lo hicieron los apóstoles? Para yo hacerlo, ¿no? Entonces, cierro con esto. Santi hoy no va a ser capaz, hoy no va a poder de probar de que la doctrina del catolicismo romano es una doctrina cristocéntrica. Por el contrario, es una evolución de años y años y años en la cual muchos papas, muchos concilios quisieron meter lo que quisieron. Eso es todo. Dios le bendiga, Sandy. Se va. ¿Qué pasó, pastor? Sí, me están llamando a comer. Ah, bueno, no, pero así cualquiera. Usted arranca y usted concluye. Por lo menos por una cuestión. Yo no concluí. Usted No, pastor, ¿qué pasó? oh, si quiere concluir, yo lo espero, dale, tranquilo, yo lo espero que usted concluya, dale. Y ahí no, ya, hijo, ya va. Pastor, ¿qué le pasó? Bueno, está bien, si quiere ir está muy bien. Lo vamos a dejar, simplemente dos cositas nada más. Eh, número uno, llamativamente se cumplió lo que yo dije desde el principio, ¿no? El pastor no iba a decir nada de la doctrina de sola escritura. No iba a mencionar un solo pasaje. Y apagó la cámara el pastor. Mirá, qué loco, ¿no? Pedir entrar, pedir debatir, No, y no es se loco. me va, y bueno, Mire, pastor, pero perdóneme, con todo respeto, pastor, un hermoso hijo, o un abrazo enorme. Ahora, pastor, con todo respeto,
El que entró al stream acá a buscarme a mí ha sido usted. El que pidió un debate con tiempos ha sido usted. Entonces, por lo menos debería tener la nobleza de aguantar hasta el final y escuchar como así lo hice yo. Dale tranquilo, la Ok, apagué por un momentico, dale tranquilo, ok, no se ok, preocupe, ok, ok, no se ok. ponga nervioso, dale. No, nervioso no estoy. De hecho, lo estoy disfrutando en cada momento. Pastor, ¿por qué no se sincera con su gente y le dice de que no hay pasaje bíblico para sostener el caso de la sola escritura? Sincérese, pastor. Diga la verdad. No hace falta estar evadiendo, no hace falta saltear el tema, no hace falta porque creo que es la quinta vez que se lo estoy pidiendo desde el principio. De hecho, desde mi participación inicial, yo pedí de que para justificar la teología evangélica tiene que defender una sola doctrina. Yo le dije, no voy a atacar a varios frentes. Hay que defender para justificar la doctrina evangélica una sola doctrina, la sola escritura. Y no me presentó un solo verso bíblico. Usted que levanta la Biblia y dice, sola escritura, la palabra de Dios, hay que volver a la Biblia. Le pedí un solo pasaje en toda la Biblia para defender lo que cree y no lo presentó, pastor. Entonces, yo creo que ya es hora de decirle a su gente que han vivido engañados, de que usted quizás por ignorancia o por malicia ha engañado a la gente y que esa doctrina que fundamenta el movimiento evangélico no existe en la Biblia. Ahora, lo llamativo es que usted dice de que yo lo estoy evadiendo, que la gente saque sus conclusiones al respecto. Ahora, usted me dice y me reclama, una sola doctrina, perdón, que mi doctrina, la doctrina católica, la tengo que defender viniendo necesariamente de las escrituras. Pero es que ese supuesto se desprende de la veracidad o de la supuesta veracidad de la sola escritura. El tema es que usted no puede demostrar la sola escritura. Y por último, pastor, porque no lo quiero retener acá mucho más tiempo, tiene que ir a comer con su familia, le voy a leer la oración dirigida a la Virgen María por los cristianos primitivos, según el criterio de tiempo establecido por usted. Usted me citó Cirilo de Jerusalén, que es del siglo IV. Yo le estoy citando una oración dirigida a la Santísima Virgen María del siglo III. Por ende, si usted cree que es tradición temprana Cirilo de Jerusalén, debería entender de que esto es tradición temprana también, porque es un siglo antes. Le leo, dice, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Esto es lo que hacía el cristianismo primitivo. 1300 años antes que surgieran los protestantes y ustedes como evangélicos pentecostales 1700 años antes. Por ende, yo, si fuera usted, guiaría al pueblo que me acompaña, lo guiaría según la tradición cristiana, tradición que bajo su propio criterio es tradición temprana, pastor. Por otro lado, yo para justificar la doctrina católica sí lo puedo hacer mediante la Biblia. Y no se haga problema que con toda claridad voy a cerrar, pero usted me tiene que esperar de la misma forma que yo lo esperé. Entonces dice Primera de Timoteo capítulo 3 verso 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahí está la doctrina católica, lo que nosotros decimos respecto a la iglesia. La iglesia es infalible. ¿Por qué? ¿Cómo me lo podés demostrar bíblicamente? Porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Por eso es que es infalible. Número 2. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 15, el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a decir, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Nuevamente, palabra que es tradición, carta que es Sagrada Escritura. Acá tenemos las dos vías que comunican la revelación en la Biblia. Por ende, la doctrina católica se encuentra en la Biblia, aunque le duela, aunque no le guste. Yo sí puedo demostrar mi doctrina católica con la Biblia. En cambio, usted no lo puede hacer. Por eso es que se va sin citar un solo pasaje a su favor, a favor de la sola Escritura.
Bien, Ok, pastor, Santi. que tenga un gran día. Espero que podamos cerrar en paz y tranquilidad. Yo estoy Yo no le cerrando. falté el respeto a No, usted. Yo sí recibí muchos ad hominem de no, parte no, suya, pero no. no se preocupe. Pero no son ad Dale, que esté hominem. muy bien. No son ad Dale, hominem. dale. Le mando un abrazo, Hizo pastor. ad hominem. Que Dios le bendiga. Chau, chau.